Hola, hoy hablaremos de la libertad de conciencia y religión en Perú. Dentro del marco constitucional peruano, en el artículo 2, numeral 3, destaca la importancia que tiene el derecho fundamental a la libertad religiosa. De igual forma, la libertad de conciencia es asumida por lo general como aquella facultad que tiene todo individuo, ya sea de actuar o realizar en su vida en consonancia con su personal concepción deontológica. De acuerdo al derecho a la libertad religiosa, se logra plantear distintas dimensiones. La jurisprudencia constitucional ha distinguido entre una dimensión subjetiva de la libertad religiosa, el cual se divide su contenido en interno, externo y negativo, y los límites de la libertad religiosa. Logramos establecer que en la dimensión subjetiva interna, la libertad religiosa supone la capacidad de toda persona para autodeterminarse de acuerdo con sus convicciones o creencias en el plano de la fe religiosa. En su dimensión subjetiva externa, el cual se ubica justo encima de la dimensión interna, involucra la libertad para la práctica de religión en todas sus manifestaciones, ya sea individuales o colectivas, tanto públicas como privadas. Sin embargo, esta dimensión subjetiva externa genera también un llamado al principio de inmunidad de coacción, el cual ninguna persona puede ser obligada a actuar contra sus creencias religiosas. En la dimensión subjetiva de la libertad religiosa puede ubicarse estos límites, conforme al cual, según el artículo 2, inciso 3 de la Constitución, la libertad religiosa tiene como límites la moral y el orden público. Por otro lado, se encuentra una dimensión objetiva que se encuentra consagrada en el artículo 50 de la Constitución, donde están contenidos los principios de laicidad y el principio de colaboración entre el Estado y las confesiones religiosas. En base a la Ley 29635, que es la Ley de Libertad Religiosa, emitida el 12 de diciembre del 2010, reglamentada mediante el Decreto Supremo 010 del 2011, expedido el 27 de julio del 2011, lo que busca es establecer unos lineamientos necesarios para una plena vigencia de los derechos individuales y colectivos en materia de la libertad religiosa, que sean reconocidos en la Constitución Política del Perú y, de igual manera, ser entendidos dentro del marco de la protección de los otros derechos fundamentales. En el Decreto Supremo número 006 del 2016, reglamento de la Ley número 29635, Ley de Libertad Religiosa, se logra establecer una exigencia al respeto a la igualdad religiosa en ámbitos de especial importancia para la dignidad humana, como son el acceso a la educación, a la salud o al empleo. Ya sea en el ámbito público o privado. Es libre e igual para todos y no está condicionado por razones religiosas, salvo en los casos en que la entidad con la cual se interactúe, al ser una entidad religiosa, haya establecido previamente en sus estatutos que su ámbito de actuación está referido únicamente a personas que pertenezcan a dicha entidad o que se comprometan a respetar el ideario o principios derivados de la misma. El Tribunal Constitucional distingue dos aspectos, el aspecto negativo y el aspecto positivo. El aspecto negativo implica la prohibición de injerencias por parte del Estado de particulares en la formación y práctica de las creencias o en las actividades que las manifiesten, y el Estado genere las condiciones mínimas para que el individuo pueda ejercer las potestades que comportan su derecho a la libertad religiosa. En relación con el aspecto positivo, si bien cabe catalogar a la libertad religiosa en la conocida clasificación de generaciones, dentro de los llamados derechos de primera generación o de libertades individuales, no puede considerarse que ésta solo exija, como es característico en tales derechos, la abstención y no injerencia de los poderes públicos en la esfera privada, es decir, una política activa encaminada a garantizar el real y efectivo ejercicio de la libertad religiosa. Por otro lado, el tribunal se ha ocupado de distinguir estos derechos, reconocer la autonomía de la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Para el Tribunal Constitucional, la libertad religiosa supone la capacidad que tiene toda persona para autodeterminarse de acuerdo con sus convicciones y creencias en el plano de la fe religiosa. Así,
como la práctica de la religión en todas sus manifestaciones, individuales o colectivas, tanto públicas como privadas, con la libertad para su enseñanza, culto, observancia y cambio de religión. Por su parte, la libertad de conciencia o libertad de creencia, según el Tribunal Constitucional, es asumida por lo general como la facultad del individuo de actuar y realizar su vida en consonancia con su personal concepción deontológica. En otras palabras, es la libertad que tiene toda persona de poseer su propio juicio ético o moral y de actuar conforme a dicho juicio a su entorno social o en el contexto en el que se desenvuelve. Por otro lado, encontramos los principios del derecho a la libertad religiosa, el cual establece que son principios rectores del derecho a la libertad de conciencia y religiosa, el cual se comprende como una concepción o cuestión del Estado. Logramos establecer varios principios, dentro de ellos el principio a la dignidad humana, y es aquel en donde la dignidad de la persona es el valor superior dentro del ordenamiento, fin supremo del Estado y de la sociedad. El Estado peruano se ha comprometido a respetar en los tratados de derechos humanos, del que forma parte como lo contemplan el preámbulo y el contenido de los mismos, en el que el principio de la dignidad reiterativamente es reconocido como fundamento de los derechos. Seguidamente encontramos el principio de libertad religiosa, y en este principio parte en que el Estado reconoce que su rol respecto al ejercicio de libertad religiosa de todos los ciudadanos es el respetar, garantizar y tutelar la libertad religiosa de todos ellos y de las confesiones en que se agrupan y de las manifestaciones que dan lugar a su ejercicio, considerándose incompetente para imponer, prohibir, organizar, dirigir o impedir las opciones y actividades, ya sean personales o colectivas, en materia religiosa. Seguido encontramos el principio de igualdad religiosa. Este principio de derecho eclesiástico de igualdad religiosa exige en primer lugar que el Estado no discrimine a los individuos o grupos en razón de sus opciones de orden confesional, y esto va en dos sentidos. En cuanto a la libertad religiosa, que no puede ser reconocida a unos y negada o restringida a otras según la religión que profesen, y lo mismo en relación con los derechos en general, ya sean sociales, políticos, sindicales, etc., cuyo reconocimiento y disfrute no puede ponerse en dependencia de la descripción religiosa. De igual manera, el Estado debe tratar a todos bajo su igual condición de personas y ciudadanos. Encontramos también el principio de laicidad. Este principio comprende como delimitación o independencia recíproca entre el orden religioso y el orden secular, entre las leyes y las autoridades que gobiernan uno y otro. Este principio es cada vez más una característica del Estado, lo cual no lo hace una característica necesariamente constitucional, sino una realidad internacional, ya que nos permite referirnos más a un concepto en la escena del derecho constitucional comparado en términos más cuantitativos que cualitativos, considerando que no se da con la misma intensidad y alcance en todos los ordenamientos jurídicos que lo contemplan. Por último, encontramos el principio de cooperación. Este principio da una predisposición al Estado a facilitar y promover las condiciones que hacen posible el acto de fe y los diversos aspectos o manifestaciones que derivan del mismo. Pues de un modo particular, esa predisposición se expresa en el propósito de llegar a un entendimiento con los sujetos colectivos de la libertad religiosa, permitiéndoles poder adoptar un estatuto jurídico civil adecuando a su organización interna y relacionarse con ellas en un orden y facilitarles el cumplimiento con sus fines de trascendencia y la observancia. El Tribunal Constitucional sigue la Declaración Universal de Derechos Humanos en el referido artículo 18, el cual menciona que la manifestación de la libertad religiosa se concreta en el credo y enseñanza, el cual es una serie de verdades a las que el hombre se adhiere, teniendo también la libertad para su enseñanza, predicación y proselitismo. En el culto, las celebraciones o ritos y otros actos de homenaje a la divinidad, en especial a la oración y el sacrificio. Encontramos también la práctica, que es el sistema vital adecuado a ese credo, y por último la observancia, existencia de normas propiamente morales. Muchas gracias por su atención. Feliz día.